Buenas tardes, apreciados estudiantes del curso de álgebra lineal. Vamos a retomar el desarrollo de los contenidos, teniendo en cuenta que estas 4 semanas vamos a trabajar de manera virtual. Entonces voy a tratar de enviarles los videos con las explicaciones de los contenidos y las actividades, ¿no? Los talleres que deben ser entregados, solicitándoles el favor de que se ayuden con videos de YouTube o con todo tipo de información y bibliografía que se encuentra en la red. En esta oportunidad vamos a dar continuidad, empezando por matriz simétrica, teniendo en cuenta que de manera presencial ya habíamos explicado el concepto de matriz diagonal, ma- matrices iguales, operaciones con matrices, adición, sustracción, multiplicación. También explicamos el concepto de combinación lineal, producto punto, producto interior, producto entre matrices, propiedades de las operaciones con matrices. Vimos el concepto de matriz identidad y propiedades de la multiplicación de matrices por un escalar. Solamente nos quedaba pendiente el concepto de matriz simétrica. Entonces, vamos a iniciar con la definición de qué es una matriz simétrica. Entonces, dice así: una matriz A con elementos de la forma A sub i j, cuyas entradas son números reales, es simétrica si la transpuesta de la matriz A es igual a A. Ejemplo, tenemos la matriz A de 3 por 3 con elementos 1, 3, 9, 3, 2, menos 1, 9, menos 1, 5. Recordemos que allá la transpuesta de esta matriz equivale a intercambiar filas por columnas. Entonces nos queda que la transpuesta, si yo tomo la primera fila y la vuelvo primera columna, entonces me queda 1, 3, 9. La segunda fila, 3, 2, menos 1, la vuelvo segunda columna, la escribo como columna, 3, 2, menos 1. Y la tercera fila, 9 menos 1, 5, la escribo como tercera columna. Entonces me doy cuenta que la matriz inicial, que es la A, es exactamente la misma matriz transpuesta de A. Es decir, A es simétrica si es una matriz cuadrada para la cual todos los elementos de la primera matriz que ocupen la posición IJ son iguales a los elementos de la matriz JI, de la misma matriz JI. Si la matriz A es simétrica, los elementos de esta matriz son simétricos respecto a la diagonal principal. Observemos. Aquí tenemos la diagonal principal, los elementos 1, 2, 5. Entonces, este elemento 3 es simétrico respecto a esta diagonal. Aquí vemos su simetría, que es 3. 9 es simétrico respecto a la diagonal, respecto al 2. Y menos 1, aquí lo tenemos también con su simetría. Matriz escalonada. Otra definición. Una matriz se llama escalonada por renglones o filas, o simplemente escalonada, si cumple con las siguientes propiedades. Todos los renglones 0 están en la parte inferior de la matriz. Segunda, el elemento delantero de cada renglón o fila, diferente de 0, está a la derecha del elemento delantero diferente de 0 del renglón anterior. Miremos aquí algunos ejemplos. Tenemos 4 matrices. En la primera matriz podemos observar que esta fila o renglón conformado por puros ceros se encuentra en la parte inferior de la matriz. Se está cumpliendo esta primera propiedad. Aquí también y en esta última matriz también. Segunda propiedad, ¿dónde la podemos encontrar?
el elemento delantero de cada renglón diferente de 0. Entonces, por ejemplo, en esta primera matriz, el elemento delantero diferente de 0 tiene que estar a la derecha del elemento delantero diferente de 0 de la columna, perdón, de la fila o renglón anterior. Entonces vemos que menos 4, que es el elemento delantero de la segunda fila, está a la derecha del elemento delantero, que es 3, de la fila anterior. El 1, que es el primer elemento diferente de 0 en la tercera fila, está a la derecha del elemento delantero de la fila o renglón anterior. En la segunda matriz observamos que también se cumple esta propiedad. El 2, que es el elemento delantero de la segunda fila o renglón, está a la derecha del elemento delantero diferente de 0 de la fila anterior. Aquí lo mismo. Elemento delantero de la tercera fila o renglón está a la derecha del elemento delantero diferente de 0 de la fila anterior y a su vez el 1, que es el elemento delantero de la segunda fila o renglón, está a la derecha del elemento delantero diferente de 0 de la fila anterior. Aquí también se cumple la propiedad 2. La 1 y la 2 también se cumplen. ¿Qué es una matriz escalonada reducida? Una matriz escalonada reducida es aquella en la que además de ser escalonada, el primer elemento no nulo de cada fila, llamado pivote, es el único elemento no nulo de cada columna. Miremos algunos ejemplos. En esta matriz es una matriz escalonada. Cumple las dos propiedades que acabamos de explicar. Este elemento delantero de la fila 3 está a la derecha del elemento delantero diferente de 0 o que es no nulo de la fila 2 y a su vez este elemento delantero está a la derecha del elemento delantero no nulo de la fila 1. Es escalonada. ¿Pero por qué es reducida? Es reducida porque el primer elemento no nulo de cada fila, en este caso, este 1, es el primer elemento no nulo de la fila 1, se llama pivote, es el único elemento no nulo de la segunda columna. El único elemento no nulo. Pasamos a la segunda fila o renglón. Este, que es el primer elemento no nulo de la segunda fila o renglón, es el único elemento no nulo de la cuarta columna. El único no nulo. Pasamos a la tercera fila o renglón. Este, que es el primer elemento no nulo de la tercera fila o renglón, se convierte en el único elemento no nulo de esta quinta columna. Por lo tanto, este es un ejemplo de una matriz escalonada reducida. Otro ejemplo. Aquí tenemos una matriz de orden 2 por 4. 2 filas, 4 columnas. Es una matriz escalonada porque el primer elemento no nulo de la segunda fila está a la derecha del primer elemento no nulo de la primera fila o fila anterior. Pero además es reducida porque el primer elemento no nulo de la primera fila es el único elemento no nulo de la primera columna. Vamos a este número en la segunda fila. Es el primer elemento no nulo de la segunda fila, pero a la vez el único elemento no nulo de la segunda columna. Tercer ejemplo. Esta es una matriz identidad de orden 3 por 3. Es escalonada porque el primer elemento
nulo de cada fila está a la derecha del primer elemento no nulo de la fila anterior. Y además reducida porque estos elementos no nulos de cada fila, el primer elemento no nulo de cada una de estas tres filas, es el único elemento no nulo de cada una de sus columnas. Entonces, tenemos aquí tres ejemplos de matrices escalonadas reducidas. Ejercicio. ¿Cuáles de las siguientes matrices son escalonadas reducidas? Justifiquen. Entonces, por favor, van a mirar estas 7 matrices y rápidamente van a decir cuáles son escalonadas reducidas. Bueno, entonces, como pueden apreciar, las matrices A, B y C cumplen con las propiedades de ser matrices escalonadas y escalonadas reducidas. Como pueden observar, aquí la matriz A es una matriz de identidad o idéntica o identidad. Cada elemento no nulo de cada fila, el primer elemento no nulo de cada fila o renglón, está a la derecha del primer elemento no nulo de la fila anterior. Y además, cada uno de estos elementos no nulos, el primer elemento no nulo de cada fila, se convierte en único elemento no nulo de cada una de estas columnas. La matriz ve lo mismo. Los ceros están al final, las filas conformadas por ceros están en la parte inferior de la matriz. Aquí vemos que este elemento no nulo, el primero de la fila 3, está a la derecha del primer elemento no nulo de la fila 2, y el primer elemento no nulo de la fila 2 está a la derecha del primer elemento no nulo de la fila 1. Y además, cada uno de estos primeros elementos no nulos son los únicos no nulos de cada una de sus columnas. C también cumple con las propiedades. Vemos en cambio que en las matrices D, E, F y G no se cumplen las propiedades. Por ejemplo, la matriz D. Este renglón o fila conformado por ceros no se encuentra en la parte inferior de la matriz. Por lo tanto, no es una matriz escalonada. En la matriz E nos damos cuenta que pues es una matriz escalonada, pero no es reducida porque el primer elemento no nulo de la tercera fila o renglón no es el único elemento no nulo de la tercera columna. Entonces no cumple las propiedades, por lo tanto no es escalonada reducida. En la matriz F nos damos cuenta que pasa algo similar. A pesar de que aquí la última fila está conformada por ceros, nos damos cuenta que no es escalonada porque el primer elemento no nulo de la tercera fila no está a la derecha del primer elemento no nulo de la segunda fila. Además, este no es el único elemento no nulo de esta columna. Aquí hay otro. Entonces no cumple los criterios anteriores. Y en la matriz G sucede lo mismo. A pesar de ser escalonada, el primer elemento no nulo de la fila 3, por ejemplo, no es el único no nulo de la columna 3. O el primer elemento no nulo de la fila 2 no es el único elemento no nulo de la fila de la columna 2. Bueno, cambiando de tema, vamos a explicar lo que es un sistema de ecuaciones lineales. Un sistema de ecuaciones lineales es un conjunto de ecuaciones de primer grado, por eso se llaman lineales.
Por ejemplo, acá tenemos el sistema conformado por las dos ecuaciones de primer grado, 3x menos 2y igual a 4, 5x más 2y igual a 12. Este es un sistema de ecuaciones lineales. Cuando nos den sistemas de ecuaciones lineales, surge un problema. ¿Cuál debe ser la solución que satisface el sistema? ¿Qué significa eso? ¿Cuáles son los valores que deben tomar las incógnitas o variables, en este caso x y y, para que se cumplan estas igualdades? En este caso, la solución es 2,1. Más adelante nos preocuparemos por explicar los métodos que nos permiten llegar a estas soluciones. Por ahora vamos a decir que la solución es 2,1. Es decir, que si x vale 2 y y vale 1, al ser reemplazados estos valores aquí en las ecuaciones, se cumplen las igualdades. Si yo reemplazo la x por 2, sería 3 por 2, 6 menos 2 por 1, 2. 6 menos 2 es igual a 4. Se cumple la igualdad. O 5 por 2, 10 más 2 por 1, 2. 10 más 2 igual a 12. Satisfacen las ecuaciones. Cuando el sistema de ecuaciones es de orden de 2 por 2, dos ecuaciones, dos incógnitas, estamos hablando de R2, se pueden presentar las siguientes situaciones. Como cada ecuación representa una línea recta, puede suceder que esas dos ecuaciones, esas dos rectas o dos líneas rectas, se corten en un solo punto. Entonces diríamos que tiene una única solución. Si las dos rectas no se cortan, son paralelas, como en este caso, no hay punto de corte, no hay solución. O puede suceder que las dos ecuaciones representan la misma línea recta, es decir, una está superpuesta a la otra. Decimos que el sistema tiene infinitas soluciones. Si estamos en un sistema de 3×3, es decir, tenemos tres ecuaciones con tres incógnitas o variables, recordemos que una ecuación con tres incógnitas de primer grado nos representa un plano. Entonces tendríamos realmente tres planos. Cada ecuación nos genera un plano. Plano 1, plano 2, plano 3. Entonces se pueden presentar las siguientes situaciones. Que los planos todos se corten en un solo punto. Tengan en común un punto. En este caso este. Diríamos que hay una sola solución. Única. Puede suceder que hayan dos planos paralelos que no se cortan. Aquí está el plano 1 que corta los planos 2 y 3, pero los tres planos no se cortan simultáneamente. Entonces decimos que el sistema no tiene solución. O puede suceder que los tres planos coincidan en una línea recta. Entonces decimos que tiene infinitas soluciones. Repasemos un poco. Cuando nos piden encontrar las soluciones de un sistema de ecuaciones, que pueden ser de orden 2, de orden 3 o de orden superior, ¿no? Puede suceder que el sistema tenga una o más soluciones o que no tenga solución. Si el sistema no tiene solución, decimos que es un sistema incompatible, pero si tiene solución, es un sistema compatible. Cuando la solución es única, el sistema recibe el nombre de sistema determinado, y cuando tiene infinitas soluciones es un sistema indeterminado.
para que tengan en cuenta estos conceptos. Para resolver sistemas de ecuaciones podemos introducir una notación que simplifica los procedimientos mediante el concepto de matriz. Por ejemplo, nos dan el sistema de ecuaciones de 3 por 3, o sea, 3 ecuaciones, 3 incógnitas. Aquí las incógnitas son x1, x2 y x3. Algunas veces se pueden llamar x, y, z. Bueno, en este caso x1, x2, x3. Entonces vemos que las variables o incógnitas tienen los coeficientes. En la primera ecuación los coeficientes serían 2, 4, 6. En la segunda ecuación los coeficientes son 4, 5, 6. Y en la tercera ecuación los coeficientes son 3, 1 y menos 2. Se pueden escribir estos coeficientes como elementos de una matriz A la que vamos a denominar matriz de coeficientes. Entonces, escribimos la matriz A con elementos 2, 4, 6. Entonces, la primera fila o renglón son los elementos o coeficientes de las variables. La segunda fila o renglón son 4, 5 y 6, que son los coeficientes de las variables de la segunda ecuación. Y los coeficientes de la tercera ecuación nos dan la tercera fila o renglón, que son 3, 1 y menos 2. Entonces se llama matriz de coeficientes. Cuando una matriz se obtiene combinando dos matrices, recibe el nombre de matriz aumentada o ampliada. Del sistema que estamos observando, podemos obtener dos matrices. La primera matriz, que es la matriz de coeficientes de las variables o incógnitas, ya la habíamos explicado cómo se obtiene. Y podemos escribir la matriz B, matriz columna, conformada por los términos independientes, es decir, las cantidades que se encuentran a la derecha del igual, 18, 24 y 4. Tenemos dos matrices. Combinamos estas dos matrices y nos queda la matriz ampliada. Observemos que en la primera fila o renglón aparecen los elementos de la matriz A, 2, 4, 6, y a la derecha de esta raya vertical tenemos el término independiente, que es 18. 4, 5, 6, segunda fila de la matriz A, y el elemento 24. Y la tercera fila o renglón de la matriz aumentada, conformada por tercera fila de la matriz de coeficientes y el elemento 4, que es el término independiente de la tercera ecuación. Vamos a explicar ahora unas operaciones que se pueden hacer entre los renglones o filas de la matriz. Las tres operaciones elementales por renglones o filas aplicadas a la matriz aumentada, que representa un sistema de ecuaciones, pueden o son las siguientes. Primera, cualquier renglón o fila de una matriz se puede multiplicar o dividir por un número diferente de 0. A una matriz a una fila o renglón de una matriz le podemos sumar el múltiplo de otro renglón o de otra fila. O dos filas o renglones pueden ser intercambiados. Vamos a explicarlas en los siguientes ejemplos. Bueno, pero antes miremos que ese proceso, para poderlo ejecutar, vamos a utilizar una notación que es muy simple. Aquí en primera instancia la voy a explicar simbólicamente, pero ahora la vamos a explicar ya aplicándola con números, ¿no? Entonces, por ejemplo, el proceso de aplicar operaciones, no olviden, se llama reducción por renglones o por filas. Entonces, cuando yo escribo R sub I, flecha CR sub I, tener en cuenta que la R significa renglón
y el índice es el número del renglón o el número de la fila. ¿Qué quiere decir esta operación? Que voy a reemplazar el 10º renglón por ese mismo renglón multiplicado por el escalar C. Es decir, que un renglón lo puedo reemplazar multiplicando el mismo renglón por una cantidad cualquiera. Segunda operación, puedo cambiar un renglón o fila sumándole a ese mismo renglón un múltiplo de otro renglón. Es decir, multiplico un renglón cualquiera por un número y se lo sumo al renglón que tengo. Puedo hacer ese cambio y me va a dar un sistema equivalente. O puedo intercambiar dos renglones o filas, las que quiera o las que necesite. Entonces utilizo esta simbología, dos flechas, doble flecha, dos flechitas en ambos sentidos o una flecha doble, ¿no? Quiere decir que voy a intercambiar filas o renglones. Cuando aplico cualquiera de estas operaciones, voy a obtener dos matrices que son equivalentes. Es decir, la primera matriz equivale a la segunda con las modificaciones o con las operaciones aplicadas. Es decir, que esas dos matrices van a tener la misma solución. Por eso se dice que son equivalentes. Queremos resolver el sistema que nos dieron, que hemos venido trabajando de 3×3. Tenemos la matriz aumentada. 2, 4, 6 son los coeficientes de las variables, el término independiente 18, 4, 5, 6, coeficientes de la segunda ecuación, término independiente 24, 3, 1 menos 2, los de la tercera. Entonces, queremos transformar esta matriz en una matriz escalonada reducida. Para ello, vamos a empezar buscando en esta entrada un 1. Para volver este número 1, hay una propiedad que dice que podemos multiplicar o dividir cualquier renglón de una matriz por un número cualquiera. Entonces, voy a escribir la instrucción de la siguiente manera. R1 o renglón 1 porque voy a modificar es el renglón 1. ¿Cómo lo voy a modificar? ¿Cómo? Multiplicando por un medio el renglón 1 o dividiendo por 2, que es lo mismo. Entonces queda 2 dividido entre 2 da 1. 4 dividido entre 2 es 2. 6 dividido entre 2 da 3. 18 dividido entre 2 da 9. Las otras dos filas quedan iguales. Solo modificamos el renglón 1. Ya tenemos 1, primer elemento no nulo de la primera fila o renglón. Entonces vamos a buscar que sea el único elemento no nulo de esta columna. Entonces vamos a buscar un 0 en esta entrada y otro 0 en esta entrada. Para ello necesitamos modificar el renglón 2 y el renglón 3. Como solamente vamos a modificar el renglón 2 y el renglón 3, el renglón 1 queda igual. Y aquí vamos a escribir la instrucción para poder hacer estas modificaciones. ¿Cómo vamos a modificar el renglón 2? Pues necesitamos anular este número. Entonces vamos a multiplicar el pivote 1 por menos 4. Es decir, toda la fila 1 o renglón 1 lo multiplicamos por menos 4 y se lo vamos a agregar al renglón 2. Entonces sería menos 4 por 1, menos 4 más 4 da 0. Menos 4 por 2 da menos 8 más 5 da menos 3. Menos 4 por 3 da menos 12. Menos 12 más 6 da menos 6. Menos 4 por 9 da menos 36. Menos 36 más 24 da menos 12. Ahora vamos a transformar el renglón 3. ¿Cómo? Necesitamos que esto sea 0.
pero apoyándonos en el pivote 1 o tomando como referencia el pivote 1. Entonces, vamos a multiplicar por menos 3 la fila o renglón 1 y se lo vamos a agregar al renglón 3. Menos 3 por 1, menos 3 más 3 da este 0. Menos 3 por 2 da menos 6. Menos 6 más 1 da menos 5. Menos 3 por 3 da menos 9. Menos 2 da menos 11. Menos 3 por 9 da menos 27. Menos 27 más 4 da menos 23. Y ya tenemos en la primera columna el 1, que es el primer elemento de la fila 1, pero es el único no nulo en la columna 1. Ahora vamos a buscar que esta entrada se nos vuelva 1. Entonces vamos a transformar la fila 2 o renglón 2 como dividiendo por menos 3 toda la fila o renglón 2, que es lo mismo que multiplicar por menos un tercio. Entonces escribimos la instrucción. El renglón 2 lo vamos a transformar multiplicando por menos un tercio el mismo renglón 2 o dividiendo por menos 3. Entonces, 0 dividido entre menos 3 da 0. Menos 3 dividido entre menos 3 da 1. Menos 6 dividido entre menos 3 es 2. Y menos 12 dividido entre menos 3 da 4. Las filas o renglones 1 y 3 quedaron iguales. Una vez acá, entonces procedemos a buscar un 0 encima de este 1 y 0 debajo. ¿Para qué? Ir buscando la forma de la escalonada reducida. Entonces, para eso, tenemos que anular este 2 como transformando el renglón 1. Entonces vamos a multiplicar el nuevo pivote que es este 1. Toda la fila o renglón lo vamos a multiplicar por menos 2 para que al sumárselo a este 2 de 0. Entonces la instrucción es clara. Al renglón 1 le vamos a restar 2 veces el renglón 2. Es menos 2 por 0, 0 más 1 da este 1. Menos 2 por 1, menos 2 más 2, 0. Menos 2 por 2 da menos 4 más 3 da menos 1. Menos 2 por 4 menos 8 más 9 da 1. Ahora vamos a buscar el 0 debajo del 1. Para eso vamos a multiplicar 5 veces el renglón 2 por 5, el renglón 2, y se lo vamos a agregar al renglón 3. O 3 más 5 veces el renglón 2. Entonces, 0 más 5 por 0 da 0. 5 por 1, 5 menos 5 da 0. 5 por 2, 10 menos 11 da menos 1. 5 por 4, 20 menos 23 da menos 3. Y ya tenemos en la segunda columna la primera entrada de la fila 2 como único elemento no nulo de esta segunda columna. ¿Qué buscamos ahora? Que esta entrada se vuelva 1. Para eso, partiendo de la última matriz obtenida, como queremos que esto se vuelva menos 1, entonces vamos a modificar el renglón 3. Vamos a modificar el renglón 3. ¿Cómo? Multiplicando por menos 1 el renglón 3. Entonces, las filas 1 y 2 quedan iguales. Solamente modificamos el renglón 3. Entonces, multiplicando por menos 1, aquí quedaría 1 y 3 respectivamente. Ahora, vamos a buscar que por encima de este 1 haya 0 y 0, para que quede la forma escalonada reducida. Para eso vamos a modificar los renglones 1
y 2. ¿Cómo vamos a modificar el renglón 1? Tomando como referencia este pivote de la fila 3, simplemente como aquí ya tenemos el opuesto, al renglón 1 le vamos a sumar el renglón 3. Entonces nos queda que 1 más 0 da 1. 0 más 0 da 0. 1 más menos 1 da 0. Y 3 más 1 es 4. Ahora vamos a modificar el renglón 2. Queremos un 0 acá. Entonces vamos a multiplicar el pivote por menos 2, pero se lo vamos a agregar al renglón 2. Entonces sería menos 2 por 0, 0 más 0 da este 0. Este 0. Menos 2 por 0, 0 más 1 da este 1. Menos 2 por 1, menos 2 más 2 da este 0. Menos 2 por 3 da menos 6 más 4 da menos 2. Y aquí hemos llegado a la matriz escalonada reducida. Es decir, que la solución del sistema es x1 vale 4, x2 vale menos 2 y x3 vale 3. Este procedimiento que acabamos de emplear recibe el nombre de método de reducción de Gauss-Jordan. La solución entonces, 4 menos 2 y 3.
Entonces, aplicamos la siguiente instrucción. Vamos a multiplicar el pivote que está en el renglón 2 por menos 3 para que al ser agregado a la fila o renglón 1 se anule. De tal manera que si yo multiplico menos 3 por 0, 0 más 1 da este 1. Menos 3 por 1, menos 3 más 3 da 0. Menos 3 por menos 8 daría 24. 24 menos 5 da 19. Menos 3 por menos 2 da 6. Más 1 da 7. Y menos 3 por 2 da menos 6. Más 4 da menos 2. Solo estábamos modificando el renglón 1. El renglón 2 se escribe igual. Hasta aquí se puede llegar con esta matriz. La matriz de coeficientes se encuentra escalonada. Se encuentra en forma escalonada y reducida por renglones. Cumple con los criterios explicados anteriormente. Cuando tenemos una solución de estas, o cuando tenemos una matriz escrita de esta manera, significa que el número de soluciones del sistema es infinito. ¿Por qué? Porque aquí nos quedan dos ecuaciones que serían x1 más x3 más 19x3 más 7 igual a menos 2 y x2 menos 8x3 menos 2x4 igual a 2. Significa que podemos asignarle a x3 y a x4 cualquier valor y dependiendo de esos dos valores podemos encontrar los valores de x2 y x1. En este caso decimos que las variables x3 y x4 son variables libres porque se pueden escoger de cualquier manera. Entonces podemos expresar del segundo renglón podemos decir que x2 es igual a 2 más 8, pasando, despejando, ¿no? Entonces menos 8x3, al pasarlo al otro lado queda más 8x3. Aquí tenemos menos 2x4, al pasarlo al otro lado nos queda más 2x4. Y despejando x1 de la primera ecuación, recordemos que esta primera línea representa una ecuación que es x1 más 19x3 más 7x4 igual a menos 2. Entonces despejamos x1, nos quedaría menos 2, menos 19 porque se pasa para el otro lado a la derecha, a restar 19x3, menos 7x4. Nos quedan estas dos ecuaciones. Nos vemos que x1 dependen de los valores de x3 y x4 y x2 también depende de los valores de x3 y x4. Como x3 y x4 pueden ser valores arbitrarios, x2 y x1 tendrán infinitas soluciones dependiendo de estos valores de x3 y x4. Un ejemplo, suponiendo que x3 sea 1 y x4 sea 2, son valores que escogimos al azar, ¿no? Se nos ocurrió tomar estos valores. Entonces, si x3 vale 1 y x4 vale 2, al ser reemplazados acá en cada una de ellas respectivamente, tendríamos 8 por 1 más 2 por 2. 8 más 4 más 2. Entonces tendríamos que x2 vale 14, ¿no? Y si reemplazáramos por 1 y por 2 en esta segunda ecuación, tendríamos menos 19 por 1 menos 19, menos 7 por 2 menos 14, entonces menos 19 menos 14 menos 2 daría menos 35 el valor de x1. Luego una solución de las infinitas sería menos 35x1, x2 sería 14, x3 y x4, 1 y 2, que fueron los valores que asignamos. Pero ustedes habían podido escoger cualquier otro valor para x3 y x4 respectivamente.